¿Y dice a quién? Dice a Cristo Jesús. Y también dice ¿por qué? Porque me tuvo por fiel poniéndome en este ministerio. Y luego nos va a decir por qué está tan agradecido. ¿Qué es lo que hace que Pablo tenga esa gratitud particularmente a Cristo Jesús? Nos va a decir quién era él. Nos va a decir quién era. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en ingratitud, en incredulidad. En el verso 12 nos dice, expresa su agradecimiento a Cristo. En el versículo 13 nos dice, ¿por qué está tan agradecido por Cristo Jesús? Por la confianza que le ha concedido. ¿Quién era él? Nos dice quién era él, lo cual él se da cuenta que no merece tan considerable atención de tomarlo por Cristo y ponerlo en esa posición que ahora él ocupa. Y en el verso 3 dice, ¿qué fue lo que hizo posible que estas cosas se dieran? Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces vemos agradecimiento en el versículo 12, vemos la realidad de Pablo y en el versículo 13 y en el versículo 15, que es ser un pecador, y luego vemos la gracia de Dios interviniendo en favor de él. Y esto, hermanos, aplica a nuestras vidas. Esto aplica a nuestras vidas que debemos reconocer nuestra realidad pasada, la intervención de Dios y lo que nosotros debiéramos de tener como respuesta a lo que Dios ha hecho en nuestro favor. ¿Okay? Entonces, piensen, nuestra realidad pasada y presente, porque seguimos cometiendo pecados. No somos pecadores practicantes, es decir, que lo hacemos intencional, por lo menos eso esperamos, pero no terminamos de mejorar. Pero la gracia de Dios que hace posible que ese pecado sea perdonado, y no solamente que sea perdonado, sino que nos da un trabajo para hacer en la iglesia, y al considerar quiénes somos y qué ha hecho Dios por nosotros, pues que haya una gratitud, y una gratitud que se refleje en una vida que obedece a Dios. ¿Okay? Ese es el resultado. Nos vamos a pensar en la culpabilidad de Pablo, el sentimiento de culpa que Pablo constantemente tenía. Y ustedes recuerdan que Pablo no era alguien que tenía un sentido de culpabilidad que no lo dejaba dormir, sino que era una persona consciente de quién fue. Y él dice, ¿quién fue? ¿Quién era él? Y dice, yo antes era un blasfemo. Él no solamente blasfemó, sino que él obligó a otros a blasfemar. ¿Ustedes recuerdan? En Hechos capítulo 26, por ejemplo. Hechos capítulo 26, en el versículo 9. Bueno, vamos a leer el 11, hermanos, aunque es desde el 9 en adelante. ¿Quién lo quiere leer? Versículo 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Los obligué a blasfemar. Él era un blasfemo, pero al mismo tiempo, en su afán por detener el progreso del cristianismo, siendo él en su momento un celoso fariseo entre los judíos, él obligaba a blasfemar a cristianos. Pero no solamente hacía eso, él también dice, no solamente soy un blasfemo, o fui un blasfemo, sino también fui un perseguidor de la iglesia. Él era un cazacristiano. Él andaba, y el mismo texto que leímos, él estaba buscando a hombres y mujeres para ponerlos presos
De hecho, su encuentro con Jesús en Hechos capítulo 9 está en ese momento cuando él va a Damasco con esas intenciones. Cuando él va a Damasco todavía respirando amenazas contra la iglesia, va a Damasco con cartas autoritativas de parte de las autoridades judías para hacer ese trabajo. Y él iba, él tenía recursos económicos para poder desplazarse a otras ciudades, para buscar a cristianos y llevarlos presos. Hacía ese trabajo. Él siendo un judío celoso de la ley de Moisés, lo hacía. Y él era un injuriador. No solamente era un blasfemo, era un perseguidor, era un injuriador, alguien que es de una violencia brutal. Alguien que puede encontrar hasta satisfacción en el sufrimiento de otro. Él era así. Ese es Pablo, o Saulo de Tarso, siendo judío. Practicante de la ley judía. Ahora, si nosotros nos pusiéramos en la silla de jueces, ¿qué castigo le impondríamos a Pablo? ¿Qué sentencia aplicaríamos contra Pablo? En lo que hizo a los cristianos. Tal vez, le pasaba que cuando él fue cristiano, los hermanos se sustraían de él, se apartaban de él, no le tenían confianza. Ustedes recuerdan cuando Ananías es invitado o mandado por el Señor Jesucristo a que vaya, el mismo Hechos capítulo 9, a que vaya con Pablo, le ponga las manos para que recobre la vista y luego lo bautice. Y Ananías dice: hemos oído todas las cosas que él hace contra la iglesia. Ellos sabían quién era Pablo. Si quieren, leanlo, Hechos capítulo 9. En el versículo 13. Hechos capítulo 9, en el versículo 13, veamos la opinión que la iglesia tenía, las cosas que la iglesia había escuchado de Pablo en su momento. Dice, ¿quién lo quiere leer? Hermanos, verso 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Verso 14. Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. ¿Ve? Él no solamente lo hacía de su propia iniciativa, lo hacía de su celo por el judaísmo, pero le habían dado cartas autoritativas para hacer ese trabajo. Tenía financiamiento para hacer ese trabajo. Y él lo hacía no solamente porque tenía autoridad, sino lo hacía porque él consideraba su deber. En Hechos capítulo 26, verso 9, dice: yo creía que era mi deber. Él lo hacía porque creía que era lo correcto. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros recibir a alguien así en la iglesia? ¿Cómo podríamos nosotros pensar en una persona así que pudiera ser miembro de la iglesia del Señor? O que lo quisiéramos evangelizar. Diríamos: no, pues hemos oído lo que hace, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Yo creo que seguramente él tendrá su castigo de parte de Dios. Ese era Pablo. Sin embargo, la realidad es que nosotros también nos hemos encontrado en esa misma condición de pecadores. No en la misma práctica de los mismos pecados, o no en la práctica de los mismos pecados de Pablo, pero también hemos pecado. Y Eclesiastés, en su revisión o análisis de las cosas que suceden debajo del sol, él dijo en Eclesiastés 7:29, Salomón dijo que Dios hizo al hombre recto, o sea, pero ellos buscaron muchas maldades.
Dios, y en el versículo 20, si ustedes leen Eclesiastés 7, hermanos, hay dos textos que enseñan eso. Que todos hemos pecado. Siete 20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay. No hay un hombre justo, y no sé qué está diciendo, un hombre justo en la tierra que se esfuerce por hacer el bien, pero que nunca peque. No lo hay. En el versículo 29, él dice: he aquí solamente esto hallado, que Dios es un hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, todos estamos en esa misma condición, y Pablo se encarga de ponernos en esa realidad en la carta de los Romanos. Todos hemos pecado. Romanos 3, 9. ¿Ok? Entonces, estamos en el mismo lugar, en la misma condición del apóstol Pablo. Pero ahí es donde interviene la gracia de Dios. Y Pablo siempre recuerda, si ustedes recuerdan, hermanos, en Hechos capítulo 9, él tiene la experiencia de encontrarse con Cristo, pero en el capítulo 22 y 23 y el capítulo 26, él recuerda su vida pasada. Él recuerda quién era. Y aquí en 1 Timoteo capítulo 1, versos 12 al 15, él vuelve a recordar su vida pasada. Él recuerda quién es, quién fue. Y ciertamente no lo hace como siempre un cargo de una culpabilidad que no lo deja dormir, sino alguien que sabe, reconoce, acepta su pasado, pero también acepta la intervención de Dios. Pero la gracia de Dios, y volviendo al pensamiento que tiene ahí en 1 Timoteo capítulo 1 y en el versículo 14, pero, noten, el pero nos dice el contraste, o lo que es su realidad en el versículo 13, pero la intervención divina. Como estaba, pero ¿qué es lo que Dios hizo? Es lo mismo que él escribe en Efesios capítulo 2, en el versículo 4, del 1 al 3, él manifiesta la condición en la que estaba. Y en el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia. O sea, enseña, mira cómo estaba y estábamos, y mira lo que Dios ha hecho. En este caso, Pablo dice: mira quién era, pero mira lo que Dios ha hecho. Mira lo que Dios puede hacer por nosotros. Y en el versículo 14 dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Abundante que qué? Que el pecado. Por eso también Pablo dice: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios está por encima de cualquier pecado. Que el hombre, hermano, se arrepienta, Dios está dispuesto a perdonarlo por su gracia. Cuando el pecado abunda, la gracia de Dios está por encima de ese pecado y puede perdonar a cualquier pecador. Claro, entendemos de antemano, hermano, que para que un pecado sea perdonado, la persona necesita reconocerlo, arrepentirse y pedir perdón si es cristiano. Reconocerlo, arrepentirse y bautizarse si no es cristiano, para que Dios le perdone. Pero que Dios le perdona, Dios está dispuesto a perdonar. Por eso aquí vemos la intervención de Dios en cuanto a la gracia para con Pablo y la gracia también para con nosotros. Ya leemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versos 13 y 14, eso que estaba diciendo ahí. La gracia abundó más que el pecado para Pablo, y abundó más para nosotros. De hecho, bueno, no me quiero salir de Timoteo, pero en Romanos, eso es lo que Pablo hace.
Pablo primero nos pone a todos bajo pecado para que podamos nosotros apreciar la grandeza, lo maravilloso, hermanos, de la gracia. Y él dice, hermanos, cuando ya en Romanos 3 puso todo el mundo bajo pecado, en el verso 24 dice, de Romanos 3 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, la gracia. Y luego hablan, ya desarrollan su punto de cómo somos justificados por Cristo Jesús por Dios mediante la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, en Romanos capítulo 5, versos 13 y 14, usted va conmigo. Dice el apóstol Pablo, es el verso 15, ahí está, en vez del 14 es el 15, hermano, o es hasta el 15. Dice el verso 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces el verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Jesucristo, mediante Cristo Jesús, el perdón de pecados es posible para todos. ¿Ok? Y hermanos, esta gracia de Dios es la que hace posible. Ahora, recuerden que la palabra gracia tiene muchas, no solamente tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, en este caso lo estamos viendo así, pero esta gracia de Dios incluye más cosas. Es el favor de Dios ayudándonos en otros terrenos también, en otros terrenos. Y en este caso estamos viendo, hermanos, en cuanto a nuestra condición de pecador. ¿Ok? Antes de, bueno, déjenme avanzar esto y vean que todos necesitamos de esta gracia que Pablo, así como Pablo es pecador y todos somos pecadores, así también la gracia que favoreció a Pablo, esa gracia es algo que nosotros también necesitamos. Todos necesitamos de esta gracia de Dios. Y hermanos, por ejemplo, cuando estaba pensando en Efesios capítulo 2, ustedes recuerdan el versículo 8 al 9, cuando dice que por gracia soy salvo. Por gracia soy salvo. Empieza el apóstol Pablo en Efesios 2:1 poniendo a todos en una condición de muertos por causa de nuestros pecados. Y luego dice que todos anduvimos en esta misma corriente. Y luego ya en el versículo 4 nos dice que Dios interviene favoreciéndonos y nos levanta, nos resucita con Cristo y nos pone en lugares celestiales. Y luego en el versículo 8 es cuando dice, porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos la merecemos, que no nos la ganamos, que no es de nosotros. Esta viene del cielo a la tierra. Algo que Dios quiso hacer por nosotros, algo que Dios quiso hacer en nuestro favor. Y que no fue solamente que Dios quiso perdonarnos y dijo te perdono, sino que Dios tenía, hablando de cómo puede ser Dios justo y al mismo tiempo perdonarnos. Bueno, porque Dios no solamente dijo te perdono todos tus pecados, sino que la ley establecía que el pecado tiene que ser castigado. Y Dios quiso castigar a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos tener el perdón, la salvación de nuestra alma.
Entonces, no es solamente, la gracia es no solamente decir que Dios me salvó, sino todo lo que está involucrado. Su amor, su sincero interés por salvarnos y su esfuerzo, hermanos, que hizo de sacrificar a su propio Hijo y la voluntad de Cristo de hacer lo que Dios le estaba mandando para que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Por gracia soy salvo. Por eso dice Pablo, y no es por obras. No es por obras para que nadie se gloríe. Muchas veces nosotros podemos caer en ese juego de pensar que ciertas obras me pueden dar la salvación. No hay suficientes obras que uno pueda hacer para ser salvo. No hay. Nomás piensa en eso. Si el hombre pudiera ser salvo por obras, entonces Cristo no tenía que morir. Si pudiéramos ser salvos por nuestros propios esfuerzo o por nuestras propias fuerzas, Cristo no tenía que morir. Pero por cuanto no podíamos, Cristo tuvo que morir por nosotros. Por eso el texto dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, otra vez ahí en ese mismo texto de Efesios 2, 8 al 9, usted ve fe, gracia, obras. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser armonizar esas tres palabras? La fe, la gracia y las obras. ¿Somos salvos por gracia? ¿O somos salvos por fe? ¿O somos salvos por obras? ¿Cómo es? Y son cosas para que uno pueda decir en qué sentido tenemos que hacer obras, en qué sentido tenemos que es por fe, en qué sentido es por gracia, en qué sentido no es por obras la salvación. ¿Ok? ¿Comentarios, hermanos, hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Ok, entonces, igual Tito, cuando dice que cuando apareció la gracia de Dios y nos enseñó a renunciar a la injusticia y a la impiedad. Tito capítulo 2, por ejemplo, en el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Luego nos enseña esa gracia, nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y luego en el verso 14, bueno, el verso 13 nos dice cómo, aguardando la esperanza y bienaventurada en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y luego hablando de Jesucristo, en el versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, parte de la gracia, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces, la gracia de Dios es para nuestra salvación. Una vez que entendemos eso, hermanos, ahora pensemos en nuestra respuesta. Si hemos de aceptar nuestra realidad, hemos pecado, somos pecadores, lo hicimos por mucho tiempo de una manera deliberada, intencional, así queríamos vivir, pero Dios, a pesar de vernos en esa condición, estuvo dispuesto a que su Hijo muriera por nosotros, quiso extender su misericordia para nosotros, favorecernos con su perdón, y nosotros aceptamos esa oferta de Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos bautizamos para que nuestros pecados fueran perdonados. Ahora tenemos el gozo de la salvación, tenemos el placer de poderle decir a Dios Padre y ser legítimamente sus hijos. Por gracia de Dios. Ahora podemos nosotros acercarnos a Dios y elevar nuestras oraciones y Él nos escucha. Ahora podemos pensar en la posibilidad de ir al cielo cuando Jesucristo venga. Bueno,
Y todo eso es por gracia de Dios. Nada de eso nos ganamos, nada de eso nos merecemos. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? ¿Cómo podríamos nosotros responder a ese favor de Dios? Bueno, pero ahora Pablo expresa lo que dijo en el versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Doy gracias. Bueno, y hermanos, esa es una expresión que debe ser natural de quienes reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Debe ser una reacción natural. Y Pablo no solamente dijo de palabras, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias al Señor Jesucristo que me fortaleció, habiéndome confiado este trabajo de ser apóstol y de evangelizar el mundo, ir a los gentiles y bueno, ustedes piensen todo lo que Pablo hizo, hermanos, desde su trabajo como evangelista, como misionero, desde, hermanos, sus sufrimientos como apóstol, desde su trabajo en las cartas escritas a individuos como a congregaciones, desde su pasión por la iglesia, su amor por la iglesia en su momento, desde el texto que decía ahorita, nos leía Jorge, cuando regresaba trayendo las ayudas económicas para los necesitados en Jerusalén y pasa por Éfeso y bueno, se encuentra a los ancianos en Mileto y hermanos les dice que él va rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios y que él va a Jerusalén sin saber exactamente lo que le espera, pero que sabe que va a tener una mala experiencia. El Espíritu Santo le ha venido enseñando que algunas cosas le van a pasar, pero que él no piensa rehuir a su compromiso. Él quiere terminar el trabajo que tiene para hacer. Y en Jerusalén, llega a Jerusalén y lo toman prisionero. Y está por 4 años preso, injustamente. Pero él sabe expresar su gratitud a Dios de una manera humilde. Él reconoce lo que Dios ha hecho por él y él está dispuesto a expresar en palabras y en acciones lo agradecido que es. ¿Okay? Y hermanos, nosotros podemos expresar también nuestra gratitud a Dios siendo constantes en la reunión. Otra vez, Hechos capítulo 20. Antes de pasar con los hermanos y hablar con los ancianos en Éfeso, el apóstol Pablo en Hechos 20, él muestra su urgencia de llegar a Jerusalén antes de Pentecostés. Él piensa llegar a Jerusalén. Pero no obstante su urgencia, hermanos, él sabe que tiene que quedarse con la iglesia para participar de la cena del Señor. Y espera días con los hermanos para participar con ellos de la cena del Señor. Entonces, eso nos muestra a nosotros que para Pablo las reuniones de la iglesia no eran una opción. O era, si acaso no había otras cosas urgentes. No. Él tenía urgencia, en este caso, de llegar a Jerusalén, de entregar la ofrenda que traía de otros hermanos. Pero en el camino pasa que si sigue su camino hasta Jerusalén, no va a pasar el domingo con la iglesia y él prefiere esperarse días para participar de la cena del Señor con los hermanos. Nótenlo, Hechos capítulo 20. Ustedes lo saben, solamente para mencionarlo. Noten el verso 16. Dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén.
En el versículo 17 dice: el primer día de la semana reunió a los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, porque Pablo tenía que irse al día siguiente y tenía cosas que decirles, y por eso es que alargó el discurso hasta la medianoche. Miren, vemos la urgencia. Sin embargo, él en el versículo 6 dice: nosotros pasados los días de los panes y levadura, Lucas escribiendo, incluyéndose, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Por qué? ¿Por qué 7 días? Porque tenían que quedarse con la iglesia. ¿Por qué tiene tanta urgencia? Bueno, porque hay cosas que se necesitan hacer y hay cosas que son urgentes. Y aunque el que quería llegar a Jerusalén antes del Pentecostés, esto era más urgente. Esto era una prioridad. Nosotros, entre las cosas, podemos mirar qué cosas quiero, qué cosas necesito, qué cosas son urgentes en mi vida. En mi vida material, mi vida familiar, mi vida matrimonial, mi vida espiritual. ¿Qué cosas quiero? ¿Qué cosas necesito? ¿Qué cosas son urgentes? Haga 3 líneas y ponga todo lo que usted quiere en una línea, hacia abajo. Ponga qué cosas necesita, qué cosas son urgentes. Y entre las cosas que necesita y entre las cosas que son urgentes, ¿cuáles están? ¿Y por qué? ¿Por qué están en esa condición de necesarias y urgentes? ¿Por qué? Que no son algo que quiero, que no son algo que son opcionales. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esta motivación de ponerlas en ese rango de urgente? Bueno, para Pablo quería llegar a Jerusalén, si fuera posible antes del Pentecostés, pero la reunión de la iglesia era algo que necesitaba hacer por urgente. Trabajar para Dios. Trabajar para Dios, hermanos, piensen en eso también. Él dijo en el verso 1 Corintios 15:10 que él había trabajado más que los demás hermanos. Pero él dijo: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios. Él no se echaba las flores, hermano. No se daba el crédito a sí mismo. Él decía: sí, él podía decir, bueno, yo he escrito más cartas que los demás apóstoles, yo he recorrido más el imperio romano que los demás apóstoles, yo he tenido más azotes y cárceles que los demás, y poderse atribuir ciertas ventajas. Pero él dijo: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, por la ayuda de Dios, por el favor de Dios, es que lo he podido hacer. Entonces, trabajar, hermanos, por la gracia de Dios. Y una vida que rinde su voluntad a Cristo. Nosotros podemos pensar, hermanos, que cuando hay gratitud a Dios, mirando hacia atrás lo que ha hecho por mí, entonces lo que yo haga de aquí en adelante será en expresión de mi gratitud por lo que Dios ya ha hecho por mí. Y sigue haciendo, y seguirá haciendo por nosotros. ¿Ok? Entonces, que en este año, hermanos, nosotros podamos apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros. Realmente valorarlo, guardarlo en nuestra memoria, y que por esa gratitud que tengamos a Dios
le sirvamos permanentemente. Estoy recordando un texto ya de Hebreos 2:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia. Dios los bendiga, hermano. Amén.